Diputada Lilia Aguilar, maestra diputada María San Juana Cerda Franco, su participación en nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante. Gracias, diputado. Nuevamente quiero agradecer la presencia de los señores expertos el día de aquí. Creo que esa ha sido una reunión muy productiva para todos, para todas. Para nosotros es claro que debemos asegurar que la renta petrolera sea eficazmente capturada por la nación. Para ello tenemos que fortalecer los órganos reguladores y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Referido a los contratos, estos deben de tener cláusulas de sanciones claras y contundentes para los casos de incumplimiento o violación de los términos contractuales. Sin embargo, también consideramos que hay temas no menos importantes y no menos fundamentales para el desarrollo nacional, como lo son la inversión en ciencia y tecnología, el desarrollo sustentable y lo más vital, el núcleo de todo país desarrollado, el desarrollo de capital humano. En tal sentido, les transmito las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos se deben de establecer para asegurar la transferencia tecnológica hacia México y que la tecnología de punta que se utilice en la exploración, producción y transformación de los hidrocarburos sea asimilada plenamente por las empresas productivas del Estado y los trabajadores mexicanos? ¿Prevé esta iniciativa cómo formar profesionales mexicanos especializados en el sector hidrocarburos, es decir, capital humano que nos permita apropiarnos de los beneficios de la apertura energética? O bien, ¿cuáles medidas propondrían ustedes para lograr este fin? ¿Consideran que la reforma dispone el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales? Y por último, ¿qué porcentaje de las reservas petroleras actuales deberán ser consideradas o susceptibles de licitación tomando en cuenta los grados de las reservas, es decir, el 1P, el 2P o el 3P? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias a usted, diputada Cerda Franco. Vamos a pedirles, maestro Ruiz Alarcón, doctor Gascaneri, bueno, por el número de las preguntas que se han hecho, pues hacerlo no solo a manera de respuesta, sino sus reflexiones integrales sobre estos interesantes temas. Doctor, maestro Ruiz, por favor, en uso de la palabra, lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, ciertamente voy a tratar de no perder al menos lo central. Empezaría por la pregunta que hacía la diputada Lilia Aguilar sobre las empresas, sobre si hay una correlación directa entre la naturaleza de la propiedad de una empresa y su nivel de eficiencia. Evidentemente no lo hay, o sea, si hay una empresa eficiente eléctrica en este mundo es Electricidad de Francia, que es enteramente pública, tiene que ver incluso con la calidad de la democracia, con la forma en que es llevada una empresa, la responsabilidad, la exigencia de la ciudadanía. De hecho, muchos de los que vamos, y tuvimos en mi caso la oportunidad de estudiar en Francia, pues fuimos básicamente traídos por eso, porque era un modelo que muestra cómo las empresas públicas pueden ser eficientes, porque también juega mucho la actitud del Estado frente a sus empresas públicas. Por eso hablaba yo de la necesidad de ser coherente en el modelo y de definir además hacia dónde va este modelo. Efectivamente hay una ausencia también en la legislación que tiene que ver con las contraprestaciones que eventualmente debería recibir Petróleos Mexicanos en caso de no retener las áreas exploratorias que hoy tiene asignadas, no solo las que solicitó, porque recordemos la reforma constitucional planteaba una contraprestación en el caso de las áreas que hoy tiene asignadas Petróleos Mexicanos. Pemex, recordemos, no solicitó todas las áreas exploratorias. Aprovecho para comentar, yo estuve en contra en el procedimiento con el cual Petróleos Mexicanos hizo esa solicitud y hay un voto razonado en ese sentido en la página de Petróleos Mexicanos. Yo iría también con los planteamientos que se han hecho, digamos, más o menos reiteradamente sobre el tema de la renta
y si habría que garantizar al Estado. Hace rato decía que yo no estoy muy claro por la complejidad geológica diferenciada, entonces es muy complicado poner un mínimo. Y ese mínimo podría hasta jugar en contra, porque entonces en una licitación, si ya se sabe que el mínimo es, o sea, 51%, pues los participantes en una licitación empujarían para que fuera eso, incluso en áreas geológicas donde se podría pedir una renta mayor. Entonces creo que habría que ser más cuidadoso. Yo me inclinaría más por un cierto tipo de participación del Congreso sin que violentara. Yo soy enemigo de la transformación subrepticia de nuestro régimen político, yo creo que eso también en su momento habría que debatirlo, pero una cierta participación quizá del Congreso en el modelo de contrato por campo geológico. Eso quizá podría acotar un tanto la discrecionalidad. Digamos, hoy todo va a quedar reposado en la capacidad de inteligencia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para determinar contrato cuál es el dividendo que le correspondería a la nación. Sobre el tema del fracking, que hay una discusión, efectivamente hay… Sí, incluso aquí, me parece que va a ser muy relevante el estudio que está llevando a cabo el Instituto Mexicano del Petróleo, con apoyo, por cierto, del Fondo CENER CONACYT Hidrocarburos, justamente no solo para delimitar el potencial de shale gas en el norte de Veracruz y en Coahuila, sino también para precisar algunos elementos que puedan modificar las tecnologías que hoy se utilizan, ¿no? Y en ese sentido me quiero referir, aprovecho para brincar a un tema fundamental y del que se habla poco, que planteó la diputada Jimena del Partido Verde. Ese es el tema de cómo aprovechamos los recursos humanos. Primero, cómo los formamos, cómo los aprovechamos y cómo aprovechamos también la inversión en investigación. Tiene que ver con autonomía de gestión. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es captar los proyectos que están siendo exitosos, apoyados por el fondo, e incluso las becas. Un dato que es escalofriante es que del posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo no hay nadie trabajando en Pemex. Están trabajando en otras empresas, pero no en Petróleos Mexicanos, porque hay una imposibilidad en función del rígido esquema salarial de Pemex, que hoy tiene la falta de autonomía de gestión para captar a estos recursos humanos. No hemos podido resolver este problema que yo he dicho coloquialmente en otras partes de cómo premiar un buen ingeniero sin convertirlo en un pésimo gerente. O sea, esa parte de la reforma es fundamental, la autonomía de gestión que nos permita a quienes hoy están siendo formados en el extranjero o en universidades del país, regresar a Petróleos Mexicanos, ¿no? y Pemex tener la flexibilidad institucional para aprovechar su talento. Ese es todo un tema y qué bueno que se hace. Y igual resulta con el escalamiento tecnológico. No hay funcionario de Pemex que se atreva a firmar hoy un proyecto para, por ejemplo, algo que fue muy exitoso en laboratorio en el IMP, mejoramiento de la calidad de crudo, y seguro Juan tiene noticias incluso de ese proyecto. Pues nadie ha podido firmar porque se necesitan 90 millones de pesos, que no es la gran cosa, pero a ver quién es el valiente que se avienta, si al final el escalamiento del laboratorio a escala semi-industrial resulta que es un fracaso y entonces acaba siendo cuestionado por daño patrimonial. Entonces, ese tipo de camisas de fuerzas yo espero que se levanten con la transformación de Petróleos Mexicanos en una empresa productiva. Yo coincido plenamente con la diputada Lilia Aguilar en que la variable económica no debe ser la única y aquí debe jugar mucho la parte de la transferencia tecnológica, ¿no? Desafortunadamente, insisto, uno de los elementos que tiene la reforma, que es esta posibilidad facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para decidir con quién salía Pemex, también va en detrimento de explorar estas otras posibilidades, porque al final del día se puede tener, sobre todo ex ante de un proyecto, pensar que una alianza con tal o cual operador es posible, y la decisión no necesariamente tendría que venir con quién ofrece una mejor condición económica en ese proyecto, sino con quién podría ofrecer en mejores condiciones una transferencia tecnológica que el propio Pemex podría utilizar en proyectos diferentes. Entonces creo que esa parte es fundamental. Finalmente, creo que el tema del pasivo laboral es un tema que se tiene que ver muy por encima mucho más allá de Petróleos Mexicanos,
porque es resultado finalmente de una decisión del Estado mexicano de transformar el lugar que se le confirió a Pemex en sus inicios en el modelo de desarrollo económico. Es decir, con la crisis del 81-82, el Estado decidió que Pemex dejaba de ser el abastecedor seguro de energía para ser la fuente principal de ingresos petroleros. Entonces, hay una responsabilidad estatal, entonces me parece que el pasivo laboral debe tener una solución legitimada por el Estado en su conjunto y no se le puede dejar como un problema a petróleos mexicanos. Efectivamente, el balance financiero no se les impone a las empresas públicas. La Electricidad de Francia ustedes no la van a ver en las cuentas nacionales del Estado francés. Y en el caso mexicano, si no hemos tomado la decisión de sacar a Pemex del presupuesto, de que Pemex deje de ser el factor de ajuste de cuentas nacionales, al menos deberíamos proveer a Pemex de una flexibilidad en este balance, porque imaginemos que Pemex está aliado con quien sea en un proyecto que resulta mucho más prometedor de lo que se consideraba al inicial, pero por ahí de noviembre nos damos cuenta que hay que invertirle algunos miles de millones de dólares. Pues lástima, porque Pemex ya seguramente habría llegado al tope de su balance financiero y no podría seguir el proyecto y seguiría diluyendo en él. Entonces, una flexibilidad como la que tiene el propio gobierno federal ya en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que armonizar en un lapso, no sé, 5 o 7 años, un eventual rebase de este techo financiero podría ser deseable. Sobre los temas, finalmente quiero, porque hay que irnos a ver el partido de fútbol, quiero concluir sobre, por favor, sobre lo que comentaba el diputado Ricardo Mejía y el diputado Treviño. Efectivamente, los temas por ejemplo, en el caso de Mexloop, más que de corrupción, es un tema de la disfuncionalidad de un organismo público aliado con una empresa, y eso debe ser una lección para el futuro. Si algo necesita el modelo que se va a poner a andar con esta reforma, es un Pemex fuerte y flexible, un Pemex con la suficiente autonomía, porque de otra manera no es un aliado adecuado para los propios operadores internacionales. Los propios operadores internacionales requieren tener una alianza con alguien que no tiene que ir a la Secretaría de Hacienda a decir si puede seguir invirtiendo en un proyecto cuya lógica industrial sea impecable. Termino con lo que dice, con el comentario del diputado Treviño, que me parece muy pertinente, y yo estoy convencido que en las nuevas circunstancias mundiales México debe buscar una nueva inserción en el mercado internacional. Me parece que la mera inserción como proveedor de materias primas llegó a su fin, como en su momento llegó a su fin el modelo agroexportador que nos permitió industrializar, pero han llegado a su fin. Y en esa nueva inserción de México en el mercado internacional, sin duda, Petróleos Mexicanos está llamado a jugar un papel muy relevante. Estoy convencido de que si Petróleos Mexicanos recibe de este Congreso los elementos jurídicos suficientes, va a poder cumplir con toda responsabilidad y con toda eficiencia el papel que quienes estudiamos en el artículo 123, yo soy hijo de trabajadores petroleros, siempre veíamos en nuestros cuadernos, y que era que Pemex tendría que estar al servicio de la patria. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro Ruiz Alarcón. Le otorgamos el uso de la palabra al doctor Gasca Neri para también escuchar sus reflexiones y sus respuestas. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, como esta intervención de un servidor es también inclusive concluyente, yo quiero agradecer la invitación que nos han hecho, también ponerme a su disposición, desde luego, porque hay muchas preguntas aquí y muchas dirigidas a un servidor, para ponerme a su disposición para que fuera, inclusive del contexto formal, pudiéramos tener una reunión sobre lo que he dicho aquí, sobre las gráficas, etcétera. Hay mucha información que el único propósito sería pues contribuir para que su mejor entendimiento y por lo tanto la mejor elaboración del paquete legislativo. Yo empezaré por la conclusión de que a mí me parece que el modelo energético que teníamos antes del 13 de diciembre debería haber cambiado. Y era insuficiente, ya estaba agotado en la parte de petróleo y petrolíferos, y también estaba agotado en la parte de electricidad. Y voy a hacer algunas consideraciones que creo que es importante que tengamos. El cambio de pasar de Petróleos Mexicanos o CFE de una empresa de gobierno a una empresa de carácter productivo,
tiene muchos significados, pero uno de ellos es que una empresa de gobierno que está en el presupuesto únicamente puede hacer lo que la ley le mandata, mientras que una empresa de carácter productivo puede hacer lo que la ley no le prohíbe. La asociación internacional, la inversión en proyectos de riesgo dentro y fuera del país, etcétera, etcétera, únicamente se puede hacer si es una empresa productiva del Estado. Es muy importante este cambio. Y por tanto, hacer una empresa productiva del Estado y tener las características de la empresa y que está sujeta a regulaciones internacionales y nacionales en cuanto a su comportamiento, eso es parte de la modernización que se está buscando, inclusive es parte de la respuesta de cómo se va a combatir la corrupción. Se combate en función de un consejo de administración con transparencia y rendición de cuentas en todas sus acciones. En la parte eléctrica, me voy rápido, en la parte eléctrica yo quisiera transmitir muy rápidamente lo siguiente. La electricidad tiene dos caras. La cara que tiene que ver con el sector productivo, la industria, etcétera, en cuanto a que mayor calidad, mayor confiabilidad y más eficiencia y menores tarifas y menores costos, da lugar a que incremente la productividad del sector productivo, que no únicamente son las empresas, también es todos nosotros que somos el sector productivo del país. La otra cara es la parte social. La electricidad, el Servicio Público de Energía Eléctrica, en forma innegable, eleva el nivel de vida de la población, que es la tarea del gobierno. Esa es su chamba principal. Entonces, por ello es que el cambio constitucional que se hace para permitir que la generación de electricidad, que va a dar lugar a menores tarifas y mejor servicio al sector productivo y al crear el mercado, eso es muy acertado. Y sin embargo también es muy acertado que el Estado mantenga la exclusividad y la responsabilidad del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se menciona que si se puede hacer que las empresas hagan electrificación. Bueno, en este caso no se está delegando, no se está abriendo la distribución de energía eléctrica, que es la que se está dejando así. Se está dejando la posibilidad de que el Estado, de que se pueda contratar con un particular la electrificación de una zona con participación de los estados, etcétera. Pero está bien. Ahora, aquí va junto con sin embargo, tanto en la renta petrolera, que me voy a referir que está un poco más al final, como en la parte de electricidad, lo que nosotros tenemos, mi tesis de lo que trataba de expresar, y como ustedes han visto, mi calidad de expresión no es tan buena como las gráficas, y tiene que ver eso con los derechos de vía. Lo principal que hay que hacer para aumentar la renta petrolera es lo que tenemos bajo nuestro control. En el caso de petróleo, bajo nuestro control están los costos. El hecho de licitar un contrato para la operación privada en aguas profundas, obviamente, en la C asterisco está el costo. Va a ser más barato, va a ser más bajo que si lo hago yo, en lo particular que lo hacemos nosotros. Hay muchos yacimientos, inclusive, que por tecnología, por inversión, etcétera, es más viable que lo hagan otros. Entonces, el sustraendo de la ecuación, pues es en beneficio del país. Los demás, ellos se llevan la parte del C' y nosotros nos quedamos con todo el resto. O sea que en cuanto a la renta petrolera, creo que esta es es una simplificación de la fórmula, porque además tiene que tener la sumatoria en toda la vida del yacimiento. En la parte eléctrica, los costos tienen que ver con pérdidas, tienen que ver ponme la 26, por favor, ¿sí? Tienen que ver con pérdidas, y tienen que ver con pérdidas, y tienen que ver con la física, la ley de Kirchhoff, tiene que ver con la física. La electricidad se va por donde quiere. Si yo aquí inyecto capacidad porque genero y meto aquí 100 megawatts, y allá enfrente se salen, si la red es perfecta, a como salen al costo es 100. Sin embargo, si meto aquí 100 a 10 centavos de dólar y tengo pérdidas del 20%, como están ahí ilustradas, pues obviamente allá van a salir, el costo allá va a ser 20%. Si lo vendo al mismo precio y como lo metí aquí, obviamente voy a perder. Igual también hay una restricción en cuanto a la capacidad de la red, etcétera. O sea,
la infraestructura es la competencia en electricidad, la competencia en combustibles y en cualquier área, parte del supuesto de que existe un exceso de infraestructura. Si no existe exceso de infraestructura, pues no hay competencia y por lo tanto no bajan los costos. O sea, si yo tengo 2 gasolineras y no tengo acceso más que a una, pues no hay competencia entre las 2 gasolineras, obviamente. Entonces, la ley que establece en el transitorio constitucional, que establece que el tema de energía tiene prioridad sobre otros usos del suelo, no está diciendo eso, nos está diciendo que lo que queremos es que el costo de infraestructura baje. Si no es posible hacer ductos, no es posible mallar la red, no es posible hacer perforación, no es posible poner gasoductos, etcétera, terminales, evidentemente que el costo de lo que hacemos pues va a ser más alto, no va a bajar y por lo tanto no se va a poder reflejar en las tarifas eléctricas. Entonces, yo sí, cuando se habla de expropiación, dice como alternativas de la expropiación, ya existe una ley de expropiación. Nadie está diciendo que van a cambiar la ley de expropiación, simplemente está diciendo que se va a negociar los derechos de vía y en su caso se usará la ley de expropiación si se demuestra que cumple con los requisitos. Yo sí creo que el mercado eléctrico, el abrir el mercado eléctrico a la generación, sí da lugar a menores costos. Por favor, ponme déjame ver, de los IPPs, la 34, por favor. El 4, luego seguimos con la siguiente. Los costos de la electricidad tienen que ver con la eficiencia térmica, o sea, cuánta energía le saco a la energía que meto, obviamente. ¿Sí? Los IPPs, como yo decía que era un éxito, pues tienen una eficiencia térmica, como ustedes lo ven, altísima, comparada con la eficiencia térmica de Comisión Federal. Usar combustóleo tiene una eficiencia del 20% y con los precios es horrible lo que le cuesta a Comisión Federal. Y todo eso tiene que ser subsidiado por alguien, no por el gobierno. En el caso de CFE, quien subsidia a las bajas tarifas y que subsidia los sobrecostos, las pérdidas de energía de 20%, ya sea por pérdidas técnicas, por no estar mallada en la red, o pérdidas no técnicas, que son los robos, o no pago, no facturación, no es el gobierno. Quien subsidia son las tarifas altas que el sector productivo paga, tanto 80% arriba en el caso de la industria, arriba de lo internacional de Estados Unidos, y luego la DAC, por ejemplo, la de alto consumo, que muchos de nosotros pagamos, pues está a 3 veces más que el promedio de la tarifa doméstica. O sea que la clave en CFE es bajar los costos, y los costos tienen que ver con el uso de combustibles, tiene que ver con la tecnología con que se llegan las plantas, tiene que ver con las pérdidas y los robos, etcétera, y tiene que ver, desde luego, con que existe un mercado que haya competencia. La reforma constitucional que da lugar a una apertura en la generación mantiene, por un lado, a la transmisión y distribución como exclusivas del Estado, porque se mantiene su carácter estratégico, y la generación que pierde su carácter estratégico, y por lo tanto la ley que la rige, la ley de competencia, eso va a hacer que se reduzcan los costos. ¿Para quién? Para el sector productivo y también para el sector social. Entonces, yo sí creo que el tiempo se me ha acabado, como dicen, y sí agradezco muchísimo su invitación. ¿Perdón? Las tarifas, como decía el subsecretario César Hernández hace una semana, no van a bajar por decreto. Las tarifas, la única forma de bajar las tarifas sin que haya subsidios o del gobierno o del sector productivo, exclusivos cruzados, la única forma es bajar los costos. Y los costos van a bajar con la participación privada, con generación más eficiente, con mallando la red, haciendo ductos, etcétera. De otra forma no van a bajar los costos. Ahora, se puede bajar por decreto, se baja por decreto, pues se le va a tener que pagar por ello. Si es subsidio, pagamos todos los contribuyentes, y si es a través de una tarifa, vamos a pagar el pato todos, como lo estamos pagando ahorita con la tarifa DAC. Yo concluyo y estoy a sus órdenes, y como le digo, ofrezco en una reunión privada a quien tenga, sobre todo
diputado Mejía, que tiene muchas preguntas dirigidas a un servidor. Con gusto nos reunimos, nos tomamos un café o una cerveza ahora que está jugando México. Doctor Gasca Neri, además de que le agradecemos su disposición, su generosidad para abundar en los temas complejos, interesantes, pero trascendentes que se están tocando aquí, maestro Ruiz Alarcón, y en nombre de los grupos parlamentarios y más en específico de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de Energía de la Cámara de Diputados, expresarles nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por su disposición, por esta coadyuvancia en la parte de darle, dice, las reglas que rigen la vida de la Cámara, suficiencia técnica, es decir, de que nos ayuden a profundizar y a conocer de mejor manera por quienes tienen conocimiento especializado en las disciplinas relativas a las materias de las iniciativas que estaremos discutiendo y votando próximamente. Igual a don Luis Fonserrada, nuevamente nuestro reconocimiento. Y ahora vuelvo el uso de la palabra y la conducción al diputado José Isabel Trejo Reyes, y quien, en acuerdo con nuestro presidente de la Comisión de Energía, el diputado Marco Antonio Bernal, le delegan todavía el uso de la palabra a un servidor. En este ejercicio, sobre todo, de darle transparencia y de procurar que se hagan públicos los grandes temas nacionales que están colocados en el Congreso y que la gente se entere de la materia de ellos. Gracias por su participación a todos los grupos, a Nueva Alianza, al Partido del Trabajo, a Movimiento Ciudadano, por supuesto al Verde Ecologista, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, por su interesada presencia y por la congruencia en la participación de los trabajos. Así que continuaremos y los esperamos el día de mañana a las 9 horas, y por lo demás, que en estos temas y que en otras lides gane México. Muchas gracias. De esta manera, los expertos independientes hicieron una presentación del análisis de las iniciativas relativas a la legislación secundaria que envió el Ejecutivo Federal, y además respondieron cuestionamientos de los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. Tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Rogelio Gasca Neri, quien es ex consejero independiente en materia de energía, y habló sobre la renta petrolera y tarifas eléctricas. Señaló que los precios del petróleo se van a mantener a la alza y dentro de muy poco tiempo el mundo va a alcanzar su pico de producción, y a partir de ese punto va a ir en descenso. Por ello, la necesidad de la reforma energética en su legislación secundaria. Por su parte, el doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, realizó diversas propuestas que considera se deben de incluir en esta legislación secundaria. Explicó que uno de los principales retos de esta reforma energética es que el régimen de responsabilidades que contenga los incentivos deben de quedar claramente especificados. Finalmente, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón señaló diversos elementos a revisar en estas iniciativas que ha propuesto el titular del Poder Ejecutivo Federal en materia energética, como la asimetría regulatoria y fiscal, la ausencia de la ciencia y la de tecnología a la que se le tiene que poner atención en la actualidad. De esta manera concluyeron las participaciones. Sin embargo, hay que recordar que el pasado jueves 5 de junio, estas comisiones unidas se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. El día 12 del mismo mes se reunieron con representantes de la Secretaría de Energía, en tanto que el día de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a los expertos independientes en esta materia, quienes también el día de mañana estarán participando, como lo pudimos escuchar. A partir de las 9 horas estarán presentando una exposición respecto a este análisis que han hecho acerca de la legislación secundaria, y también estarán respondiendo cuestionamientos de los legisladores. Así que yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso.
El Canal de la Unión presentó.